Muy bien, Hechos capítulo 20, vamos a leer unos textos que tengo aquí desde el verso 33. Estamos hablando de la metástasis en el campo de las riquezas. No voy a leer la porción de Job porque ya ustedes la conocen, donde Job habla y él dice: si yo puse como fundamento de mi confianza el oro, si mi riqueza fue el motivo de mi alegría, de mi felicidad, y si atribuí mi prosperidad a los ídolos, esto hubiera sido una iniquidad digna de castigo. Y tomamos esa porción como una referencia a lo que significa una relación insana, una relación cancerígena espiritual con las cosas materiales. Lo que estamos tratando de recibir del Espíritu en esta exposición es la relación que debemos tener con la riqueza, con la materia, la naturaleza de la relación que el creyente, el Hijo de Dios, debe tener con lo material. Y eso va a depender del Espíritu que opera desde generaciones, el Espíritu que influencia nuestro corazón, porque Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y eso fue lo que vimos el jueves. Establecimos la relación de lo que es la relación con Dios, quién subirá al monte de Dios en el Salmo 15. Y vimos que dentro de todas las cualidades que se mencionan en aquellos que tienen una relación íntima con Dios, un pueblo que adora a Dios, que se relaciona con Dios, se habla de el que no dio su dinero, no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Se menciona la mayordomía del dinero, el uso del dinero, que no conecta su dinero con un acto de injusticia, sino que usa su dinero y se relaciona con su dinero de una manera justa en relación a su prójimo. Y eso dentro de las otras cualidades que se mencionan. Y allí recogimos en ese Salmo 15 el pensamiento de que el Dios con el que nos relacionamos es un Dios de valores definidos. Amén. Es un Dios de valores definidos. Y eso se revela en todo el hilo de nuestra relación con Dios. Que cuando Dios se relaciona con nosotros, nos va a procesar y nos va a llevar a un estado de orden de los valores de las cosas. Dios primero, ¿verdad? El ser humano y después las riquezas. No la riqueza primero, sino Dios primero. Porque la conexión del corazón con el corazón de Dios es lo que va a definir nuestra relación con el prójimo y con la materia. Amén. Entonces, cuando usted es procesado en su vida cristiana, va creciendo, va madurando, ese orden se va reafirmando, las prioridades de las cosas. Y eso es lo que vemos en el Salmo 15. Empieza hablando aquel que anda en integridad y comienza con la integridad, y esa relación íntegra con Dios revela un orden establecido del orden de los valores en nuestras vidas. No así Satanás. El sistema nos enseña otras cosas. El mundo se maneja, la mayordomía del mundo se maneja mediante otros criterios. Los valores están invertidos, están confundidos, están todo desordenados. Y de ahí venimos nosotros. Y por eso Dios tiene que reordenarnos en lo que es nuestra mayordomía en la vida. Vimos que el propósito original de Dios con las cosas era la distribución, no la acumulación. Lo vemos en el huerto del Edén. Vimos el ejemplo del río, un río que se partía en 4 brazos. Y ese río regaba todo el Edén. Y esa riqueza que había, el agua es vida, esa agua de esos ríos, estaba destinada a distribución. Y se estaba moviendo. Aún los nombres de esos brazos implican movimiento, distribución, no estancamiento. Y aún la naturaleza misma nos enseña que todo está orientado hacia la distribución. Que de hecho la vida misma se sostiene, el sistema se sostiene basado en la distribución. Todo lo que se estanca se daña, lo que se guarda se pudre. Fíjese que todo lo que se queda estático, que no se mueve, tiende a dañarse, a degenerarse. Se ve que el diseño de Dios es distribución, no acumulación.
La luz del sol se distribuye, de la luna, los astros, la lluvia se distribuye y produce. La tierra que recibe la lluvia da el fruto para que se distribuya. Dios, cuando pone al hombre en la tierra, que las generaciones comienzan a multiplicarse, dice: distribúyanse, llenen la tierra. ¿Qué le parece? Aún dentro de nuestro sistema, lo que somos, nosotros tenemos vida porque respiramos en lo natural, en lo biológico, y la sangre se está moviendo, distribuyéndose por todo el cuerpo. Si esa sangre no se distribuye, si dejamos de respirar, se detiene el movimiento, se para el corazón, morimos. Y usted sabe, nos degeneramos. Amén. Entonces todo, amado, nos enseña que el diseño de Dios es la distribución. Por eso el sistema de acumulación ese es el del diablo. Ese es el falso diseño en la mayordomía. Y eso lo vamos a ver, vamos a puntualizarlo hoy, la diferencia entre los dos efectos que produce. El efecto de la distribución en la vida humana y el efecto de la acumulación. El jueves vimos el efecto ego. Lo que pasa cuando una sociedad se orienta hacia la acumulación en lugar de la distribución, se da lo que se llama un efecto ego, que la inequidad y la desigualdad se apodera, la injusticia, y eso crea una crisis en donde aún la misma naturaleza protesta, la creación protesta. Vimos el libro de de Amós, estudiamos y leímos, nos concentramos en Amós, y vimos cómo el corazón de Dios se dolió de ver la desigualdad que había por causa de la acumulación y el énfasis hacia tener la riqueza. Y eso trajo un juicio tan grande que hasta hubieron 2 terremotos en el tiempo de Oseas. Y Dios dijo: voy a estremecer la tierra para demostrarle que no estoy contento con la forma como se está manejando la mayordomía en mi pueblo por lo que es la desigualdad y la avaricia que hay. Es realmente un cuadro impresionante el del libro de Amós. Un cuadro impresionante. Cómo Dios usa a este hombre que no era profeta ni hijo de profeta. Era un recogedor de higos. Él dice: no me llame profeta, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Dios me dijo: habla, y yo hablo. Y Dios se valió de ese hombre sencillo, simple, para dar un mensaje sobre la sencillez. Yo quiero que mi pueblo esté la sencillez, la igualdad, la equidad, no la ostentación y el enriquecimiento ilícito y la acumulación y el materialismo rampante que yo estoy mirando. Y vemos el caso de Juan el Bautista, que era un mensajero de equidad también. Cuando venían la gente diciéndole: ¿qué haremos? Él decía: el que tiene 2 vestidos, dele uno al que no tiene. Y el que está extorsionando, deje de extorsionar y confórmese con su salario. El que come, ayude al que no come para que coma. O sea, y ve la sencillez en el atuendo de Juan. O sea, Dios es un Dios que Él va a revelar en lo natural lo que Él quiere establecer en lo espiritual. Amén. Entonces, cuando uno ve la ostentación, la vanidad, una señal de vanidad, de materialismo en el comportamiento del ser humano, eso es un reflejo de que hay muy poco de Dios allí, hermano. Hay muy poco de Dios. Donde hay mucho de Dios, hay justicia, hay equidad. Y como la justicia en la Biblia está revelada en 2 aspectos, hay una justicia imputada, que es la justicia que en relación a la salvación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la justicia de Cristo que nos es imputada. Dios nos ve como si no hubiésemos pecado a través del Hijo. Pero hay una justicia que es la justicia relacional, que tiene que ver con la equidad entre los seres humanos. La distribución para tratar de que todos vivan al mismo nivel. Y ese es el diseño de Dios. Amén. O sea, eso vamos a tratar de concentrarnos hoy. Vamos a terminar lo que es el efecto ego y entrar lo que es el efecto amor. Cuando se da el diseño de Dios, hay un efecto amor. Hay un contraste entre lo que es el efecto ego y el efecto amor en la comunidad donde Dios gobierna. Bueno, ahora leamos la porción. Hechos 20, verso 33, dice: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie.
dice Pablo. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario hacer ¿qué? Ayudar a los necesitados. Mi Biblia dice apoyar a los débiles. Note usted que ahí no dice que trabajando usted con su mano de esa manera, honestamente, es necesario para ayudar a los aprovechados, ni a los flojos, ni a los desordenados, ni a los malos mayordomos, sino a los débiles, a los que están en una condición de desventaja en la sociedad, que no han tenido la misma oportunidad que tuvieron los otros, o por un infortunio, una situación que no se debe a una negligencia personal, sino a una condición real. Esa persona tiene necesidades. Entonces Pablo dice, su enseñanza estaba orientada en la iglesia a que el que gana más trabajando y tiene suplidas sus necesidades, que comparta con el que tiene necesidades. Y él lo enseñaba, dice ahí. Entonces esta enseñanza es un hilo que corre en todo el Nuevo Testamento. En la doctrina paulina, en la doctrina petrina de Pedro, en la doctrina juanina de Juan, en la doctrina de Santiago, el pastor Santiago, medio hermano de Cristo, se habla de la equidad, de la distribución en la iglesia. Porque en la iglesia se daba un fenómeno de Dios muy hermoso que llevó a la iglesia a un estado tan hermoso, hermano, en medio de persecuciones, en medio de situaciones bien difíciles. Se vivía en la comunidad cristiana un verdadero estado de bienestar. La gente se sentía bien en la iglesia. La gente iba a la iglesia y no era simplemente a un ritual. Iban a compartir la vida. Iban a vivir una experiencia que no era una experiencia normal, natural, biológica. Era una experiencia que era producto del cielo. Y donde el cielo gobierna, hay equidad. Dígalo conmigo. Donde el cielo gobierna, hay equidad. Ese es el diseño del cielo, hermanos. Donde el cielo gobierna, no hay ventajismo, no hay deshonestidad, no hay codicia, no debe haber avaricia, materialismo, vanidad, engaños, opresión, explotación. Por eso las enseñanzas apostólicas orientaban a los amos y los esclavos a llevar una relación de igualdad. Y en muchos otros aspectos en los cuales la comunidad secular estaba totalmente desanivelada, en la iglesia se llamaba un nivel. ¿Por qué? Porque ahí gobernaba el cielo. Ahí gobierna Dios. Así es Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí, cuando se está despidiendo de la iglesia, en la reunión que hizo en Mileto, habla a los líderes, a los ancianos que cuiden la iglesia, que pastoreen la iglesia, y él le da ciertas instrucciones. Y cuando él habla de cómo fue su vida en medio de ellos durante esos años que estuvo con ellos, él dice: yo les di el ejemplo a ustedes en mi mayordomía, en cómo me manejo en cuanto a las cosas materiales. Ustedes vieron cómo yo era y yo se lo enseñé a ustedes. Y Pablo se pone como ejemplo y dice: yo no he codiciado nada material de nadie, sino que mis manos me han servido. Y es importante ver que cuando Pablo habla del producto de su trabajo, de su mano, él dice: para mis necesidades y para las necesidades de los que estaban conmigo. O sea, en la enseñanza, en la perspectiva de Pablo en cuanto a la mayordomía de las cosas, no había un espíritu egocéntrico. En Pablo no había un efecto ego. Él no trabajaba para él, para acumular. Él no trabajaba para él disfrutar. Él no trabajaba para sus propias necesidades. Siempre pensaba en los otros. Y eso es de Dios. Ese es el corazón de Dios. Así es Dios, hermanos.
Yo le decía el jueves que al estudiar todo esto yo me siento en un campo extraño, porque eso no es lo que yo viví, no fue lo que se me enseñó, no es el sistema en el que me levanté. Este es un sistema nuevo para mí, es la vida nueva del reino. Entonces fíjese, uno puede pasarse años en la iglesia, en la vida de Dios, sin embargo, seguir llevando una mayordomía que no encaja dentro de las estructuras sobrenaturales del diseño de Dios, sino aún permaneciendo con las estructuras naturales del mundo. Y como les decía, inconscientemente compramos, acumulamos, gastamos y usamos nuestros recursos de una manera según nuestro deseo, nuestro arbitrio propio. Muy raras veces, tenemos que ser honestos, sometemos nuestra forma de administrar nuestros bienes a los principios establecidos por el reino de Dios, en la palabra de Dios. Muy pocas veces al cobrar nuestro cheque pensamos en el otro hermano que tiene necesidad. Y no es que somos malos, no es que somos gente insensible, no, es que es el sistema que está todavía corriendo en nuestras venas. Un sistema que nos enseñó a pensar primero en nosotros, segundo en nosotros y tercero en nosotros. La palabra mío, el posesivo mío, está sobreacentuado en nuestro subconsciente y en nuestro inconsciente y en nuestro consciente. Esto es mío, lo mío, yo. Y eso es lo que se sobredimensiona, amados míos. ¿Qué pasa? Que ahora el Señor en su manejo espiritual nos mete en un mundo nuevo donde la mayordomía de las cosas se manejan de otra manera. ¿Y cómo le cuesta a la carne? ¿Cómo le cuesta al ser humano, amados míos, entrar a esa dimensión? Porque está muy marcado en nuestro consciente. Entonces Dios quiere mostrarnos que hay un gen inicuo en la mayordomía de la riqueza, y hay un gen espiritual, un gen piadoso. Entonces, dependiendo, escúcheme bien, del espíritu que está gobernando en nuestra mayordomía, así será el disfrute que tendremos de las cosas. No es cuánto tengo que me va a dar el disfrute y el bienestar, el grado de bienestar que busco, sino cómo lo manejo y con cuál espíritu lo aplico. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Vimos que todo cambió, se pervirtió cuando el maligno se adueña de los recursos, suplanta a Adán, se adueña de los recursos, y de ahí en adelante el mundo cae en una crisis de mayordomía donde la distribución fue suplantada por la acumulación. O sea, las ganancias se impuso al intercambio. Ya no existía más el trueque, el intercambio entre los seres humanos, donde las riquezas eran usadas para fomentar las relaciones, para crear solidaridad, sociedades equitativas. Sino que ahora, cuando entra el negocio, se inventa la moneda, se inventa el dinero, ahora los recursos mayormente van a las manos no de quien lo necesita, sino de quien puede pagarlos, de quien tiene para pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que se acreciente lo que es el elevado nivel del ego, y los seres humanos se formen en un sistema donde la orientación es gastar para disfrutar, no distribuir para crear igualdad y fomentar relaciones. Ahí está la gran diferencia. Y créanme que esto es necesario ser oído más por nosotros que cualquier otro lugar del mundo, porque nosotros vivimos en el país del mayor consumo del mundo, el más consumista y más materialista del mundo. Comprobado, amados míos. Y usted que ve la televisión, usted que ve las propagandas de los medios masivos, usted que vive diariamente bombardeado por la oferta y la demanda, usted sabe que lo que le estoy diciendo es la verdad. Nosotros no vestimos ropas, vestimos marcas, amados. Y ustedes lo saben que es así. Y yo me incluyo porque, mire,
Ay, Dios. Estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. Ojalá que Dios nos ayude a aprender antes de que Jesucristo llegue. Y usted sabe por qué se lo digo, porque el anticristo se va a quedar con muchas cosas de muchos cristianos. Bien. Vemos entonces que había una doctrina orientada a la equidad, había una doctrina orientada a una mayordomía operada por un espíritu de justicia que venía de Dios en la iglesia. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, vamos a hacer una comparación. Hechos capítulo 2. Hay una revelación aquí, un pasaje muy conocido, pero no pude evitar pensar en él otra vez para tocar algo muy, muy hermoso. Dice, entonces, verso 43, 2:43 de Hechos, caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Mire qué lindo. Un estado de bienestar hermosísimo. Y esto es una realidad, amado mío, histórica en la iglesia, en Jerusalén. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente al número los que habían de ser salvos. Hay algunas expresiones, por ejemplo, dice, vendían sus posesiones y bienes y los repartían. Ese verbo es muy común en el libro de los Hechos. Los repartían. Luego, otra palabra dice que partían el pan, partiendo el pan. Repartían los bienes, partían el pan. Créame, el Espíritu me acentuó esos verbos para hablarme de la comunidad que predominaba en la iglesia. El espíritu con el que se manejaban las cosas. La mayordomía que estaba siendo implantada por el Espíritu en la iglesia. Y yo pienso en esto, partían, repartían, comían juntos. Y veo el efecto amor cuando dice estaban alegres, eran unánimes. Eso es un efecto amor. Ahí no había efecto ego. Y vemos cómo el cielo reacciona a esa dinámica del Espíritu, donde no había una relación inicua, no era una metástasis del sistema la iglesia, sino que la iglesia era una reproducción del cielo. Dígalo conmigo, la iglesia no era una metástasis del sistema, sino una reproducción del cielo. La enseñanza, las relaciones, el culto no estaba orientado a acumular dinero, hazte rico, esto, gana más, acumula más. No. Allí el Espíritu, Dios distribuye el Espíritu se derramó. Dios distribuyó como una lluvia torrente su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando habita esas vidas, crea en ellos que eso no era humano. La carne tiende al efecto ego, la carne quiere para sí, pero cuando el Espíritu entra y gobierna en el campo del Espíritu, en el campo del alma, sucede en nosotros un sentimiento de querer darnos y de querer dar como es Dios. Así como Dios es, así queremos ser nosotros. Así como Cristo puso su vida, nosotros queremos ponernos y poner lo nuestro. Amado, uno entra a otra dinámica
de cómo ve y juzga las cosas, cómo valora las cosas en relación a Dios y a las personas. Y eso pasó aquí. Cuando yo veo lo que se está dando, pienso en cualquier otro sistema que había existido y no existe otro igual. Ni siquiera aquí se habla de que Dios estaba restaurando el orden de la mayordomía del Antiguo Testamento. Esto superaba todo sistema, porque este es el del cielo, amado. Dios le había dado a Israel formas de cómo atender a las viudas, a los pobres y esto, pero nunca eso se igualó a lo que estaba pasando ahí en esa iglesia. Se metió el cielo. Entonces, ¿qué sucede? Luego usted va, por ejemplo, bueno, mire, antes de irnos, el verso 42 dice que los que creyeron y fueron bautizados, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había enseñanza, la didascalía del Espíritu, estaba la proseiquía, que era la oración, la comunión con Dios vertical, estaba la diaconía y la coinonía. Había enseñanza, se distribuía la palabra, pero también había una comunión, una relación con Dios en oración, las oraciones. Había una coinonía donde la vida de los creyentes era una vida compartida, una relación sana. El pueblo era unánime con Dios y unánime unos con los otros. Y había una diaconía, que es la distribución de las cosas. Note cómo estas cuatro acciones revelaban la equidad que había en la iglesia. Había una manera de Dios establecida, como el río del huerto del Edén, que se partía en cuatro brazos. Aquí hay cuatro brazos: la didascalía, la proseiquía, de proseiqué, que es la oración, la diaconía y la coinonía. O sea, lo material no quedó fuera. Lo material se metió dentro de la dinámica del Espíritu también. Y era tan importante cómo se manejaban las cosas en la iglesia, que hubo un ministerio establecido por el Espíritu llamado la diaconía, para la distribución de las cosas. Y es importante cuando usted compara esto con Hechos 6, verso 1, el 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas. ¿En qué? En la acumulación diaria, en la distribución diaria. Diga, había una distribución diaria. Note la palabra, la repartición diaria. Y la palabra ahí es diaconía diaria. Y muchos traducen la palabra diaconía como los que distribuyen, a los diáconos, distribución, otros repartición. Y a los diáconos se le llamaba, en ese tiempo, se llamaba los meseros, porque servían las mesas, los meseros. Por eso los apóstoles dicen, no podemos dejar la diaconía de la palabra y de la oración para servir mesas. Entonces, los que bregaban con lo material, con los recursos, se le llamaban los meseros, los que distribuían. Entonces, las cosas, amados, no eran un fin en sí mismo. Las cosas no estaban, no eran vistas ni eran valoradas como la base de la alegría, ni como la base de la felicidad, ni como la base del bienestar, sino como un recurso para fomentar las relaciones en la vida del reino. Que imagínense, como le decía el jueves, Jerusalén rechazaba a los gentiles porque los gentiles eran paganos y tenían un concepto de los gentiles bien dañado, prejuiciado. Y había una tensión terrible entre los cristianos judíos del oriente, Jerusalén y Judea,
y los cristianos de Antioquía y los de los pueblos gentiles. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite que se despierte una hambruna. Y quienes sostuvieron a los hermanos en necesidad de Jerusalén fueron los gentiles, que eran rechazados por ellos. Entonces, mire cómo una calamidad trae un estado de igualdad. Y la distribución de los gentiles solventó la situación de los cristianos judíos que los rechazaban a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios muchas veces va a permitir situaciones para que yo comparta mis cosas con mi hermano y fortalecer, crear un lazo de relación que beneficie el propósito de Dios en la vida del reino. Y ese es el efecto amor que el Espíritu Santo crea. Porque eso no se le ocurre a nadie que ande en la carne. Tiene que ser por el Espíritu. La carne es egoísta, egocéntrica, hedonista, placentera, sensacionalista. Pero el Espíritu es distributivo. El Espíritu siempre va a orientar a dar. Por eso entre los dones que da el Espíritu se destacan dones de misericordia, dones de repartir. Y Pablo dice en Romanos, el que reparte, hágalo con liberalidad. Y el que hace misericordia, con alegría. El altruismo. Y eso es de Dios. Dios es así, hermano. Dios, donde quiera que se revela, está dándose y dando. Distribuyéndose y distribuyendo. Entonces, una actitud vanidosa, una actitud egocéntrica, una actitud materialista no nace en el Espíritu de Dios. Es un gen, es un cáncer, hermano. La avaricia, el materialismo es un cáncer que hace metástasis. ¿Cuántas familias destruidas, desmembradas en su historia por causa de la materia, de lo material? ¿Cuántos matrimonios se rompen por el dinero? ¿Cuántas cosas se compran y se venden que no deberían, no son negociables y se negocian? El mundo se ha metalizado, el mundo se ha hecho un mundo totalmente financiero. Todo está orientado al dinero, la plata. Las relaciones se miden de acuerdo a lo que se tiene, a lo que hay. Es triste, pero en la iglesia no debe ser así. Dígalo conmigo, en la iglesia no debe ser así. En mi vida diga, no debe ser así. Diga, en mi matrimonio no debe ser así. Diga, en mi casa no debe ser así. Las cosas en mi casa no pueden definir el bienestar. Es Dios, es la relación con Dios y la relación unos con los otros, no las cosas. Una hermandad, una amistad vale mucho más que millones de dólares, hermano. Se necesita el dinero, se necesitan las cosas para suplir necesidades materiales, necesidades físicas, naturales. Pero lo esencial de la vida no se suple en lo biológico, en lo natural. No, lo que causa el bienestar en el ser humano va más allá de lo biológico, más allá de lo natural, más allá de lo material. Tenemos que entenderlo. Porque no pueden seguir engañándonos. No pueden seguir emborrachándonos. No pueden seguir envenenándonos con un sistema materializado, vanidoso, deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Dice que los que se rigen por esas cosas, el amor del Padre no está en ellos, dice la Biblia. Porque eso no es un efecto amor, eso es un efecto ego y eso es del diablo. Es una metástasis cancerígena, demoníaca. El egocentrismo, la vanidad,
la acumulación, el materialismo, el interés por encima, amados míos, de lo que son las relaciones sanas y saludables. Mire, yo pensando en todo esto, no pude evitar meditar en los años históricos de la Iglesia del Señor en todo el mundo y cómo se ha extendido el Evangelio. Y pude ver ciertas realidades que me hicieron temblar. Hubieron años cuando las iglesias sanas, las iglesias evangélicas sanas espiritualmente, estaban muy orientadas a invertir en las misiones, a extender el evangelio, a llevar la palabra, a enviar misioneros. Había una ofensiva de preparación de hombres y mujeres jóvenes para ir a la obra. Y usted veía en esos hombres y esas mujeres jóvenes un desinterés por lo material. Lo que querían era servirle a Dios. Y créanme que mi alma se compunge a pensar en lo que ha pasado en la iglesia del Señor. Cómo a través de los años, a medida que el materialismo aumenta, a medida que el posmodernismo se apodera de las sociedades, a medida de que lo natural y biológico ha ido sobreacentuándose en la iglesia del Señor, son menos los jóvenes y las jóvenes que tienen en su corazón el deseo de dedicarse a servir a Dios, a predicar el evangelio, a ir a las naciones, a buscar las cosas de Dios, los intereses espirituales. Y las iglesias se orientan más es a levantar un imperio en un lugar, no a ir a extender el manto de la salvación hacia los pueblos. Muy pocas iglesias quedan con ese espíritu misionero, con ese espíritu de invertir en las misiones, de enviar misioneros, de sostener misiones. ¿Qué ha pasado? Hermanos, que el materialismo del mundo ha hecho metástasis en pseudos ministros que se han apoderado de los púlpitos, orientando la iglesia hacia la acumulación, cuando en ninguna parte en la revelación divina ni en la historia del trato de Dios con los hombres se ve ese espíritu de parte de Dios de acumular, acumular, acumular. Y cuando hablo de acumulación, le voy a ser muy simple y sincero. Aún en el número de las personas que llenan un templo o un espacio, una localidad, el espíritu de la acumulación está metido. Pensar en el número, en el que llena la silla, no en un adorador, en un hombre o una mujer que se acerque a Dios y le agrade, sino que sea un número más en la iglesia, que represente una entrada más, que haga esto más grande, no en términos de adoradores que amen a Dios y le sirvan y lo agraden, sino que aporten al crecimiento de esto. Eso es acumulación. Eso es crecimiento político, no es crecimiento espiritual. La iglesia tiene que estar no solamente orientada a crecer hacia adentro, sino también hacia afuera. Pero el materialismo y la vanidad se ha apoderado del corazón de los creyentes y muy pocos quieren dedicarse plenamente. Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de expresarlo, que nos endeudamos tanto y nos comprometemos tanto financieramente que Dios no nos puede escoger para enviarnos porque estamos enredados. Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y nos miramos unos a los otros. Y cuando pensamos en toda la tarjeta que nos tienen amarrados y en todas las deudas que tenemos, las hipotecas y todas esas cosas. Créeme, yo no estoy en contra de que usted haga su hipoteca y compre su casa y eso. Pero usted tiene que pensar en términos de que usted le pertenece a Dios y de que Dios puede escogerlo a usted para enviarlo a un sitio. Y Dios debe poder disponer de usted para hacerlo. Yo sé que estos tipos de cosas a usted le suenan raros, pero hubo un tiempo que esto no sonaba raro en la iglesia.
Porque la gente no estaba orientada a acumular. Estaban preocupadas por la salvación de las almas y para que Dios, el reino de Dios, se extendiera en la tierra. Y por eso usted ve que los recursos aquí en la iglesia de los Hechos estaban orientados a eso, hermano. La distribución diaria, la diaconía diaria. Era un lugar, la iglesia, un lugar de distribución. ¿Qué pasaba? Que las ofrendas, los diezmos, los recursos eran traídos a los pies de los apóstoles y los apóstoles en un espíritu de integridad, de equidad, distribuían los recursos conforme a los criterios del Espíritu y conforme a la justicia de Dios. Hermanos, algo hermoso. Por eso Pablo, cuando habla a la iglesia, dice en Filipenses 1:1, dice a los ancianos y diáconos. Cuando se habla en 1 Timoteo 3 se menciona a los ancianos, los obispos, y se menciona a los diáconos. Ahí estaban al lado de los ancianos, porque juntamente con la distribución de la palabra y el cuidado de la iglesia estaba la distribución de lo material, equitativamente. Se habla de la diaconisa Febe en Romanos 16:1. Entonces, ¿qué vemos en esa iglesia? Gozo. Vemos una iglesia en un estado de bienestar del cielo. Era un pedazo de cielo en la tierra con todos los problemas que pudieran haber, pero había alegría verdadera, había gozo. Había un pueblo que se sentía pleno en Dios. La gente estaba conforme con la vida y aún siendo perseguido en un ambiente de persecución. Pero dice la Biblia que estaban siempre gozosos. Lo que revela que el gozo realmente no depende de cuánto tengo, sino de cómo administro eso que tengo. Yo no sé usted, pero yo muchas veces me siento tan contento cuando puedo compartir algo con alguien y eso me da una satisfacción. Uno siente una sensación, si se puede usar la palabra, cuando uno satisface una necesidad y uno ve en el rostro de esa persona cómo se siente, sin que sepa a la izquierda lo que hace la derecha. Pero uno se siente bien sirviendo y compartiendo lo que Dios le da. Pero ¿sabe qué? Más bien se siente Dios cuando lo ve. Miren esta diferencia. En Romanos 14, 17 al 18, quiero que me ayuden con la proyección. Vamos a hacer unas correlaciones muy importantes para que usted vea lo que le estoy planteando sobre el efecto amor, el efecto que se produce cuando se actúa en esa equidad y no tenemos una relación metastásica, cancerígena con las cosas materiales, sino piadosa, conforme a la naturaleza de Dios y del Espíritu de Dios. Romanos 14, 17 al 18 dice, porque el reino de Dios, noten, no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Note bien, aparece primero justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está hablando de la comunidad de los santos en ese capítulo, la relación entre los creyentes. Y ahí Pablo da un cuadro de lo que a él se le ha revelado que es el reino de Dios. Ahora, contrastando el reino de Dios con el reino de los hombres y el reino de Satanás, por ejemplo, se lo voy a mencionar para ganar tiempo. En Hechos, Hechos 24 al 26, después usted lo lee, cuando Pablo es presentado delante de un procurador que estaba casado con Félix y Priscila. Priscila no, vamos a buscarlo, el nombre de la mujer lo confundo ahora. 24 al 26, Hechos 24 al 26. Drusila, no Priscila. Félix y Drusila. Ok. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
Continuamos, el siguiente. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, note bien, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Continuamos. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Este tipo tenía un problema con el dinero. Era un tipo que sobornaba. O sea, eso que él intentó con Pablo y le falló con Pablo, ya él estaba acostumbrado a hacerlo. Según la historia, ese hombre, ese político bajo Roma, sirviendo al imperio romano, en tiempo de Nerón, acostumbraba a lucrarse, usar su posición como un medio para lucrarse, enriquecerse ilícitamente, sobornando. O sea, a él no le interesa si Pablo era culpable o no era culpable. Si le mojaba la mano, lo iba a dejar ir. O sea que ese espíritu no es nuevo. Eso era el sistema, hermano. Y ese es el sistema en el que vivimos. Y Pablo no le dio nada. Pero ¿qué hizo Pablo? Al contrario, lo que hizo Pablo fue que con la palabra le puso el dedito en la llaga sobre su problema. ¿Por qué él se espantó? Dice que el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Si se espantó es porque lo que Pablo le predicó ahí, cuando le habló de la justicia, del dominio propio, amado, se espantó, es porque él sabe que ahí no estaba bien. Pero ese político no era más que un reflejo de lo que era el sistema. Aun cuando usted estudia el caso de la misma Drusila, ella tenía a su esposo y dejó a su esposo para casarse con él por interés. Ese mismo Félix se había casado, ese era su segundo matrimonio. Drusila, por vanidosa y por se piensa, decía Josefo, por su vida que vivía esa mujer, que de hecho no debió ser un ejemplo jamás para ninguna mujer jovencita por el tipo de vida que vivía Drusila. Dice que cuando vino la erupción del Vesubio, del volcán que destruyó a Pompeya, ella murió con su hijo ahí, en la lava la quemaron a Drusila con su hijo. Entonces Félix después se casó con otra. 3 matrimonios tuvo. Era un tipo licencioso, era un tipo que no seguía principio. Y era un tipo materialista, usando su posición para lucrarse. Pero ¿qué hace Pablo? Miren los dos contrastes. Pablo no se deja sobornar. Y Pablo, ¿qué hace? Le predica lo que la palabra enseña acerca de ese tipo de vida materialista, avara, injusta. Porque Pablo era la antítesis. Pablo era lo contrario. Pablo tenía un criterio de la plata diferente al que tenía Félix. Diga, por esa razón lo puso a temblar. O sea, si usted es un codicioso, un vanidoso y un materialista igual que el otro, usted va a remover la conciencia del otro cuando la propia suya no está bien. Entonces la iglesia, para poder hacer temblar a ese mundo materialista, la iglesia tiene que vivir diferente en relación con su mayordomía. Yo no puedo vender mi conciencia como lo vende un impío. Yo no puedo negociar lo innegociable como lo negocia un impío. Yo no puedo manejar mi finanza como la maneja un impío. Yo no puedo gastar mi dinero como lo gasta un impío. Yo no puedo invertir mi dinero como lo invierte un impío. Porque en mí gobierna el cielo, en mí gobierna otro espíritu, en mí gobierna otro sistema. Que es el sistema de Dios, es el sistema del cielo, que no es el que están vendiendo algunos púlpitos, donde al hablar de la economía del reino te hablan de acumulación. La economía del reino no es acumulación, es distribución según la Biblia que yo tengo. Abraham fue rico. Abraham acumulaba hasta que Dios se le reveló. Cuando usted ve la relación de Abraham con su riqueza, después que Dios se le revela y lo saca de Ur, nunca fue la misma.
David también tuvo riqueza, pero vaya a ver cómo era la relación de David con esa riqueza, lo que hizo con esa riqueza. Y además, ese sistema no es el ideal de Dios. El sistema del ideal de Dios es el que se vive en la iglesia primitiva, el que el Espíritu Santo implantó. Ese es el ideal de Dios, hermano. Entonces notamos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, pero el reino del diablo, el reino del mundo, representado aquí en Félix, ¿qué es? Desenfreno, injusticia, un contraste, avaricia. Entonces Pablo, como pertenecía al reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu, pudo confrontar al reino del diablo. Mire la diferencia. Y déjeme decirle que Pablo era más feliz que Félix. Aunque Pablo no ostentaba la posición y el dinero y la vida licenciosa que tenía Félix, Pablo era más feliz. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, la felicidad de Pablo no estaba cifrada en las cosas. Estaba en la relación con Dios y en la relación con su prójimo. Muy bien. En Hebreo 10, 24 al 25. Dice, y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Objetivo 1 de la iglesia al congregarse, darle culto a Dios, adorar a Dios. Objetivo 2, estimularse al amor y a las buenas obras. Mire el fin de la congregación, de ser pueblo, de adorar, amor y buenas obras. O sea que el mensaje en la iglesia, la motivación que se da en la iglesia, el estímulo que hay una persona de Dios en la iglesia, no debe ser acumular al egocentrismo, al materialismo, a hacerse rico, sino a distribuir, a amar y a buenas obras, a usar bien y a relacionarse correctamente con lo que Dios le provee, a través de su trabajo, a través de su negocio, a través de los medios que Dios le ha concedido. La comunidad, según señalan esos dos textos, no estaba orientada a estimular a tener, sino a amar y a buenas obras. Un contraste bien grande con el sistema de hoy también. Porque cuando Juan habla del mundo y del sistema del mundo, dice deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida, deseo de tener más y más y más. Ahorita leímos en Hechos 2, 44 al 47 y vimos la comunidad de la iglesia. Y vimos cómo vivían esos cristianos. Había alegría, sencillez de corazón. Había un verdadero bienestar del espíritu. Pero cuando Santiago habla, mire Santiago 4, 1 al 4, comparemos. Estamos comparando la diferencia entre el efecto amor y el efecto ego. Note que donde quiera que hay efecto amor hay alegría, hay gozo, hay plenitud, hay satisfacción, hay bienestar. Y son comunidades donde había distribución. Pero en las comunidades donde se enfatizaba la acumulación era todo lo contrario. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen qué? Las guerras. ¿Y qué más? Y los pleitos entre vosotros. ¿Eso les parece conocido? Guerras y pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Continuamos, el 2. ¿Codiciáis
y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Continuamos. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestro deleite. Note cómo vivían. Pleitos, contiendas, rivalidad, envidia. Eso es felicidad, eso es bienestar. ¿Y cuál era el espíritu que dominaba ahí? Acumular, tener, desear. Ustedes piden y no reciben porque lo están haciendo con un deseo de tener, de disfrutar ustedes. Hedonista. Hedonista. Entonces, note la diferencia entre los dos estados. Un estado de bienestar real donde se administran las cosas, no con un espíritu metastásico, cancerígeno del mundo, sino con el espíritu de Dios. Un Dios que es distributivo, no acumulativo. Amado, y créanme, vivir así, en ese espíritu de generosidad, en ese espíritu de altruismo, como dijo mi pastor, en ese espíritu de alegría en dar, evita uno muchas enfermedades emocionales y mentales. Ustedes saben, yo me atrevería a decir algo, y creo que yo no me equivocaría, que todo el problema que hay de tantos problemas mentales en nuestra sociedad tiene que ver con el egocentrismo del hombre. Tantos traumas del alma, tantas cosas tienen que ver con el egocentrismo y el materialismo que le han inculcado a la sociedad. Si usted quiere establecer la diferencia, nosotros tenemos años viviendo aquí en Nueva York, algunos mucho más años que otros. Pero múdese por un año a un campito de esos sencillos de uno de sus países para que usted vea cómo le cambia la vida en un año. Cómo su sistema cambia, cómo su mentalidad se le restaura, cómo su salud, cómo se vive allá y cómo se vive aquí. Qué es lo que se escucha y se ve allá, cómo la gente se relaciona allá y cómo se relacionan aquí. Mi hermano, yo me acuerdo la alegría que había y la felicidad en el barrio cuando la vecina llamaba: Manolito, ven acá, y me pasaba ese platito tapado con un moro con pollo, llévale eso a Oceanía. Y yo tía, aquí mandó la vecina. Y después un ratico, ve, llévame eso, y le mandaba un espagueti con yuca. Y ese intercambio era una alegría entre los vecinos. Amado, la gente vivía diferente cuando a través de la empalizada, donde habían empalizadas, se intercambiaban los platitos de comida. El gozo del vecino estaba en compartir lo que hizo con el otro. Pero ahora se vive así. En este sistema a usted le levantan un muro ahí para que usted no vea lo que está haciendo el otro. Cada quien cerca su terreno. No. Triste. A uno no se le olvidan esas cosas desde niño. Entonces hay una diferencia. Santiago dice: ustedes están así, es por el egoísmo. Quieren acumular. Mientras que en la iglesia dice, había alegría, había gozo. La gente era feliz porque se distribuían las cosas. Estaba Dios, el corazón estaba conectado. El tesoro era Dios y su reino, no las materias. Mire este caso de Lucas 19, verso 6 en adelante. Lucas 19. Dice el verso 6 en adelante. El caso de Zaqueo. Entonces, cuando Jesús le dice: baja, date prisa, porque es para tu casa que yo voy. Ustedes saben que él se subió en un sicómoro allá. Y dice el 6, entonces él descendió a prisa. En el original, el hombre bajó rompiendo ramas, hermano. La palabra que se utiliza, descendió a prisa, es una sola palabra. Indica que el tipo se tiró, hermano. Cuando un arrebato de emoción, que para mi casa, que va. Y dice, y lo recibió como
gozoso. A lo mejor nunca Zaqueo, con todo lo que había saqueado a todo el mundo, con todo lo que tenía, hermano, oiga bien, un publicano vivía muy bien económicamente, en el sentido de solvencia económica, porque lo que hacía el cobrador de impuestos era que le compraba a Roma el derecho, le daba un precio de remate, era como una subasta que hacía Roma entre un pueblo sometido, para Roma evitarse estar cobrándole a la gente, el imperio, se lo vendía, le vendía el cobro de los impuestos a un tutumpote, en mi país un tutumpote, a uno de influencia, a un hombre influyente del pueblo. Manolito, traduce. Un influyente del pueblo. Entonces lo subastaban y el que más ofrecía, usted cóbrelo. Y ya él le pagaba a Roma. Y él cobraba, entonces cobraba doble y a veces triple. Y ahí estaba su ganancia. Por eso Zaqueo, cuando el Señor llega a su casa y su corazón es atrapado por el reino, él dice: Señor, dice, si en algo yo he defraudado a alguien, yo se lo devolveré cuatruplicado. Él sabía que sí había defraudado a medio mundo. Porque la ley, eso era lo que enseñaba la ley, que cuando tú engañabas a alguien y le robabas, tú tienes que devolverle 4 veces tanto. Pero cuando Zaqueo piensa de esa manera, ¿cuándo le cambió el pensamiento? ¿Cuándo se le volteó el switch, el botoncito de la avaricia? Ahora Zaqueo pasa de ser un hombre que saqueaba, que oprimía, que cobraba por encima del valor, que se lucraba de explotar al pobre, que quebraba la caña cascada y apagaba el pabilo que humea. Ahora él le cambia su conciencia y dice: no, ahora yo voy a dar 4 veces más. ¿Qué pasó en su corazón? Que va a restituir. Porque cuando el reino entra a ti de verdad, tu egocentrismo, amado, va disminuyendo y el altruismo de Dios va creciendo. Zaqueo vio el mundo de otra manera. Zaqueo, su valor sobre la materia descendió a un nivel tal que él comenzó a ver al ser humano como debía verlo. Él se dio cuenta que la gente vale más que la riqueza material. Y yo estoy seguro que el hombre fue más feliz que cuando tenía y explotaba que antes. Ahora él comenzó a vivir un verdadero bienestar porque se reconectó su relación con Dios, una relación sana, no cancerígena, con Dios y con su prójimo. ¿Usted se imagina cómo se sentirían esa gente cuando llegaba Zaqueo con 4 tantos más? Mira, recuerda, yo te cobré demasiado, toma. Hermano, yo creo que a Zaqueo ya en lugar del publicano le decían beato. Lo beatificaron. Se hizo el hombre del pueblo, generoso del pueblo. Ahora, mire la diferencia en el mismo Lucas 18, 22 en adelante. Mire, Lucas 18, verso 22. Jesús al oírlo le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, ¿qué pasó? Se entristeció mucho, porque era ¿qué? ¿Cuál es la diferencia que usted ve en el efecto que hubo en Zaqueo y en el efecto que hubo en este rico, joven rico? Se fue triste. Él siguió siendo rico, pero se fue triste. Pero Zaqueo fue menos rico, pero tenía más gozo. ¿Usted ve la diferencia? Este se va triste porque no quiere soltar. Su corazón estaba atrapado. Pero Zaqueo termina feliz soltando. Denle un aplauso al que reina.
Yo no sé qué hay en eso, pero pensar en los demás, pensar en la necesidad de mi hermano y de mi prójimo trae felicidad, pero eso es de Dios. Eso no es del diablo. ¿Sabe por qué no somos más felices? Porque no damos más. ¿Y sabe por qué somos menos felices? Porque acumulamos más. Llévate esa llave. Miren, esto es tan poderoso que el caso de María, cuando rompió la boca de la botella y le vació el perfume a Jesucristo, estaba derramando allí un ahorro de más de 3 años, según el precio que tenía el perfume originalmente. De 3 años de trabajo, de lo que se pagaba. Y mire la actitud de Judas, cuando María le vació ese perfume tan caro. María distribuye, María da, María está derramando en el maestro, honrándolo. Y Judas se queja. Y Juan dice que él usa el recurso, debería eso ser vendido y dárselo a los pobres. Pero Juan dice, era un mentiroso. Lo que pasa es que él era el que cargaba la bolsa del tesoro y sustraía. ¿Qué hacía? Sustraía. Diga, María derramaba, pero Judas sustraía. Una avaricia en Judas. ¿Ustedes saben cómo terminó Judas? Sin embargo, María era más feliz. Y usted dirá, oye, ¿qué hay en eso? Mire, vuelva otra vez a Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Vamos a continuar la idea. Verso 35 del 20 de Hechos. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo, ¿qué dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Dile a tu hermano, ¿escuchaste? Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Pero eso no te lo enseña el mundo. El sistema del mundo es lo contrario. Más bienaventurado es recibir que dar. Esa es. El mundo es lo contrario. Pero en el reino de Dios se enseña. Oiga lo que Pablo le enseñaba, las palabras, para que tengan presente las palabras de Cristo. Amén. La palabra bienaventurado, Macarios, significa supremamente bendecido, afortunado, feliz. Hay más felicidad, hay más bienestar real en dar. Hermano, y eso lo enseña aún la naturaleza. Lo que pasa es que el hombre está tan sistematizado de este mundo, tan dañado, que no puede ver lo que la misma naturaleza, Dios hizo las cosas de tal manera que la misma naturaleza nos enseña. Usted siembra un granito de maíz, ¿y cuánto cosecha usted? Usted le ha contado los granitos a una tusa de maíz, a una mazorca de maíz. Yo le voy a dar esa tarea. Usted tira 3 granitos en un hoyito, ¡pah! Y después cuando primero la mata, no le saca una sola mazorca. ¿Saca cuánto? Como 3 y 4. Eso se le ve que es campesino en la cara. Cuéntele los granitos de maíz a una mazorca de maíz. Pero ¿qué hizo ese sembrador? Primero le dio a la tierra, le sembró 3 y cosechó mazorcas. Por eso Salomón dice,
A Dios presta el que le da al pobre y lo volverá a recoger multiplicadamente. Echa tu pan sobre las aguas y después lo recogerás multiplicado. Pero el mundo nos ha hecho creer que sé feliz cuando se tiene más. Lo enseñan en la escuela, lo enseñan en la universidad, te lo enseñan en los medios. No, hermano. Y si eso fuera verdad, los multimillonarios, a cada rato no escucháramos las noticias que escuchamos de los multimillonarios y los famosos. ¿Y sabe cuál es el problema? Miren qué fenómeno tan grande es esto, hermano. Y es una realidad, valga la redundancia, tan real. Oiga, que mientras más usted da, más lleno se siente. Pero mientras más usted acumula, más vacío se siente. ¿Qué será, pastor? Es que ese diseño de Dios. Una paradoja extraña, pero es así. Mientras más usted se da y usted da, más lleno se siente. ¿Sabe qué yo descubrí estudiando esto? Que yo desde los 14 años que me entregué a Cristo, hermano, desde los 14 años estoy sirviendo al Señor. Y yo estoy viajando en los montes, levantando iglesia y predicando. Y que llego, me regalan un traje o unos zapatos. Yo llegaba a un sitio, había un hermano que no tenía. Yo le dejaba los zapatos cuando me iba sin los zapatos y yo lo dejaba. Y no me estoy pintando como alguien muy altruista. No, no, hermano. Es que yo aprendí. Yo aprendí. Y después me llegaban 2 pares por otro lado. Y no es que yo daba para que me llegaran los 2 pares. Yo veía la necesidad en ese campo. Digo, este nunca, ¿cuándo podrá tener unos zapatos? Y se lo dejaba. Y yo digo, ahora yo entiendo por qué yo soy tan feliz, pastor. Hermano, yo vivo feliz. Oiga, y el hecho de que yo viva feliz no significa que de vez en cuando no me dé un pique o sea, eso, a veces uno le da, ¿usted entiende? Pero eso no significa que usted no es feliz. Entonces, ¿qué hace cuando le da el pique? Piense y diga, acuérdate que tú eres feliz. Oiga, el dominicano no se enoja ni le da una rabieta, se quilla o le da un pique. Ay, Dios. Pero mientras más yo pude ver que ese tipo de vida que el Señor me enseñó y que he vivido de repartir, de dar, no estar aferrado a la materia, hermano, me ha diezmado un estado de bienestar que no lo he conseguido nunca en el dinero, ni en nada material, pero lo tengo en Cristo, en mi relación con Dios, mi relación con ustedes, mi relación con mis hermanos y mi felicidad. ¿Entiende? ¿Usted me entiende? O sea, yo no le estoy diciendo que usted no ahorre, no me malinterprete. No se está hablando de ahorrar, es acumulación, es egocentrismo. Lo que estamos atacando es el cáncer de la avaricia, es el cáncer del materialismo. Es ese concepto mental de que si la cuenta me baja el dinero, ya todo cambia, mi felicidad cambia. De cifrar tu bienestar en la materia, eso es metastásico. De pensar de que si Dios y el Espíritu te toca para que tú bendigas a un hermano, te pone a pensar que si se le da va a tener menos. No, hermano. Obedece al Espíritu y bendice a tu hermano. Que si va a sacar tu diezmo, tu ofrenda, el pastor se lo va a robar.
Sí, porque eso es metástasis, eso es materialismo, porque tu corazón, si está en Dios y en su obra, tú vas a dar el diezmo, tú vas a dar tu ofrenda con generosidad, con alegría. De hecho, le voy a decir algo, escúcheme esto. Ahora mismo hay una serie de maestros teológicos en el YouTube y que están hablando de que el diezmo no es para hoy, que el diezmo es, que están hablando. Hermano, si tú tienes, a ti hay que convencerte para que tú des tu diezmo y tu ofrenda, mejor no lo des. Porque tú estás dando teológicamente. Es porque alguien te lo demuestra con la Biblia que el diezmo es para hoy. Si tú tienes el espíritu de la generosidad de Dios, a ti no te va a doler sacar tu diezmo y tu ofrenda. Porque a ti te hace feliz invertir en el reino. A ti te hace feliz poner tu tesoro en el cielo. A ti te hace feliz. Porque eso está en ti, es el espíritu de Dios en ti. No es que alguien te convenza, no es que una teología te convenza. ¿Tú crees que esos cristianos que vendían sus propiedades es porque Pedro y Jacobo y Juan dieron allí una enseñanza de que hay que vender las cosas? Eso fue el espíritu, que cuando Dios lo llenó, ellos se sentían tan llenos que las cosas la veían como que es para quien la necesita. Ve, mi hermano, mira, está listo ya. Es un medio, no un fin. Entonces vamos a que Dios, oiga, ¿por qué es que esto es importante hoy que lo capturemos? ¿Por qué? Porque esto ha hecho daño. Esto hace daño, el materialismo, la vanidad. Nos mantiene atrapados y nos mantiene como esclavos cuando ya somos libres. El sistema te esclaviza cuando tu concepto del dinero es el que no debe ser. Cuando tu concepto de las cosas es el que no debe ser, tú vas a ser esclavo, esclava del sistema todavía. ¿Qué es lo que Dios quiere moverte? A una mayordomía sana, no cancerígena. A ver a Dios en su lugar, tu prójimo en su lugar y el dinero en su lugar. Cada cosa en su lugar. Jamás vas a vender ni a comprar lo que no se vende ni se compra. Jamás vas a permitir una crisis en tu matrimonio y en tu casa por el dinero. Jamás vas a definir tus relaciones en base a lo material. Jamás vas a pensar que si, por ejemplo, Dios libra tu carro, algo sucede, se pierde el carro o algo pasa, se pierde la casa, ya te vas a deprimir y te vas a morir porque perdiste. No, porque tu felicidad y tu bienestar está en tu relación con Dios y con tus hermanos. Dale un aplauso al que reina. Bendito sea su nombre para siempre. Conclusión. Preguntas que voy a hacer. Conclusión. ¿Mis valores están definidos y ordenados en cuanto a las cosas? ¿Están mis valores definidos y ordenados? Vamos a reflexionar. ¿O mis valores están invertidos? He entendido cómo mi relación con las cosas y con mi prójimo afecta mi relación con Dios. Y cómo mi relación con Dios afecta mi relación con las cosas y con mi prójimo. Lo he entendido. Que esto es un asunto de relación, no de posesión. Estoy basando mi estado de bienestar en las cosas en lugar de mi relación con Dios y mi prójimo. Vamos a preguntar. Estoy basando mi estado de bienestar en las cosas en lugar de mi relación con Dios y mi prójimo. Mis riquezas están orientadas a satisfacer mi ego o a crear amigos. Están orientadas mis riquezas a satisfacer mi ego o a crear amigos. Están orientadas mis riquezas a gastar en los recursos y en las cosas del sistema o a invertir en el crecimiento del reino de Dios. Están orientadas mis riquezas a la acumulación en lugar de la distribución. ¿Cómo me siento cuando doy? ¿Y cómo me siento cuando
consigo más, va a determinar si hay una metástasis del mundo en mi vida. En mi vida y en mi familia, ¿estamos viviendo el efecto ego o el efecto amor? ¿Qué se está manifestando en mi casa en relación a las cosas? ¿Hay un efecto ego en mi casa? Pleitos, contiendas, disensiones, amarguras, insatisfacción, irritación. Cuando hay, estamos todo el mundo contento, pero cuando falta, todo el mundo anda con la cara fircán, con la cara cuadrada. ¿Qué hay en mi casa? ¿Efecto ego o efecto amor? Mira a tu hermano, tómale la mano a tu hermano y dile: seamos libres, seamos sanos del gen materialista. Dale un aplauso al que reina. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Padre Santo, te damos gracias por habernos recogido como tu rebaño en tu aprisco en este día. Este rebaño que ha venido en la mañana y el rebaño que viene en la tarde. Tenemos el privilegio de sentarnos a recibir el pan que ha sido preparado por tu Espíritu en este día. Ayúdanos a que ese pan nos aproveche. Que haya un efecto en nuestro ser integral de esta palabra y de la que tú vas a ministrarnos en la tarde. Que seas tú dándonos un corazón generoso, un corazón desprendido, un corazón altruista, un corazón como el de Cristo, que se dio y dio. Danos ese espíritu que es el secreto del bienestar real entre los humanos. Te pedimos que te lleves, saque de raíz toda avaricia, todo materialismo, toda vanidad, todo espíritu vanidoso que hemos adquirido, Dios mío, de un mundo cancerígeno y canceroso. Padre, toda mentalidad equivocada hacia la riqueza, libéranos. Danos sabiduría para discernir y distinguir entre la verdad y la mentira en torno al valor de las cosas. Danos la capacidad de ordenar nuestras prioridades y los valores. Tú quieres una iglesia sana. Señor, siempre dispuesto hacia aquel que es el más débil, como dijo Pablo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla. Líbranos a tus ministros. Líbranos, guárdanos de la avaricia. Líbranos de ministrar por un salario o tal vez cifrar nuestra fidelidad a ti y a tu obra en términos de dinero. Guarda nuestros corazones. Que nuestro deseo sea ver las almas acercarse a ti, adorarte. Que cada día más adoradores se añadan a tu santuario. Y que el reino tuyo avance en la tierra. Y tu persona sea manifiesta en nuestras vidas y en nuestras relaciones unos con otros. Gracias, mi Dios. Dale gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.